confianza y predicción. A primera vista uno pensaría que son casi lo mismo, ¿cierto? Pero ojo, que en el mundo de los negocios, confundir estos dos términos puede costar millones. Así que vamos a meternos de lleno en una de las distinciones más importantes y a menudo más costosas en la toma de decisiones. Y es que, piénsenlo un momento, ¿de verdad una simple confusión de palabras, casi un error semántico, puede costar millones de dólares? Cuando hablamos de intervalos de confianza contra intervalos de predicción, la respuesta es un sí, pero un sí con mayúsculas. Vamos a ver exactamente por qué. Y miren, esta cita le da justo en el clavo. Confundirlos significa subestimar radicalmente el riesgo operativo. Y ojo, que esto no es un debate académico, para nada. Subestimar el riesgo de esta manera es como navegar de noche y sin radar esperando no chocar con un iceberg. En la práctica, significa cadenas de suministro que fallan, clientes insatisfechos y, claro, un golpe directo a la rentabilidad. Bien, vamos al núcleo del problema, el promedio contra el individuo. Aquí está el conflicto central. Porque la batalla, en el fondo, es entre intentar estimar el comportamiento de un grupo, del promedio, y tratar de predecir qué va a hacer un solo individuo, un único dato en el futuro. Y les aseguro, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, para que quede súper claro, el intervalo de confianza, o CI, nos da un rango de dónde podría estar el promedio real. Es como si dijéramos, bueno, el centro de gravedad de todo esto anda por aquí. En cambio, el intervalo de predicción, el IP, nos da un rango para la próxima observación individual. Y por eso es muchísimo más amplio. ¿Por qué? Porque tiene que considerar toda la variabilidad del sistema, no solo el pequeño error que tenemos al calcular el promedio. A ver, profundicemos en el intervalo de confianza. Su única misión, su único trabajo, es darnos un rango para el promedio. Por ejemplo, si analizamos las ventas de todo un año, el IC nos diría algo como, mira, estamos un 95% seguros de que el promedio de ventas por día está entre este y este valor. Su foco es la precisión de ese promedio. Punto. Ahora pasemos al intervalo de predicción. Este es, digamos, mucho más ambicioso. A él no le importa tanto el promedio histórico, le interesa el futuro, el aquí y ahora. Responde a la pregunta que se hace el gerente de operaciones todos los días. Ok, ¿y mañana? ¿Entre qué valores van a estar las ventas de mañana? Y esto nos muestra perfectamente que predecir un solo evento, uno solito, siempre va a ser mucho más incierto que simplemente estimar un promedio. Ok, ahora vamos a ver un poquito de la matemática detrás de esto. La anatomía de la incertidumbre. Pero tranquilos, que nadie saque la calculadora. No vamos a hacer cuentas, solo queremos echar un vistazo rápido para encontrar esa pequeña pieza en la fórmula que es la clave de todo este enredo. Aquí tenemos la fórmula del intervalo de confianza. No se asusten por los símbolos. Lo único que nos importa aquí es esa n ahí abajo. Piensen en n como la cantidad de datos que tenemos. ¿Qué pasa? Que mientras más grande es n, o sea, mientras más datos juntamos, más pequeño se hace ese término, y por lo tanto, más estrecho es nuestro intervalo. Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? A más información, más seguros estamos de dónde está el promedio. Y ahora, miren la fórmula para la predicción. A primera vista, es casi idéntica. Pero ahí está. ¿Ven ese uno más dentro de la raíz? Ese simple uno más lo cambia absolutamente todo. Es el ingrediente secreto, la pieza que representa la incertidumbre de un evento futuro, de un solo dato. Y aquí viene el momento, la gran revelación. Ese 1 es lo que se conoce como la varianza irreducible. ¿Qué significa eso? Significa que aunque tuviéramos una cantidad infinita de datos, imaginen, millones y millones de datos, esa parte que dice 1 sobre n se haría 0, desaparecería, pero el 1 se queda. El intervalo de predicción nunca, jamás se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque la aleatoriedad de un evento individual simplemente no se puede eliminar por más datos históricos que tengamos. Bueno, suficiente teoría. Vamos a llevar todo esto al mundo real. El error del stock de seguridad. Una consecuencia muy, muy real. Hablemos de un ejemplo clásico de la industria donde esta confusión cuesta y cuesta mucho dinero. La gestión de inventarios. Imaginen a una gerenta o un gerente de logística. Su dilema de todos los días es el siguiente. Necesita tener suficiente producto para que no falte, pero no tanto como para que el dinero se quede ahí, inmóvil, en el almacén.
La pregunta del millón es, ¿cómo se prepara uno para los picos y valles de la demanda de cada día? Pues bien, el error más común es usar el intervalo de confianza de la demanda promedio. Claro, se ve bien en el papel, se ve preciso, controlado, pero es una trampa. Es demasiado estrecho, solo cubre la duda sobre el promedio, pero ignora por completo el posible pico de demanda de mañana. El resultado, quiebres de stock una y otra vez. La solución correcta entonces es usar el intervalo de predicción. Sí, es más ancho, claro que sí, pero es más ancho porque captura la volatilidad real de los pedidos de cada día. Y eso es lo que protege la operación. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de no caer en esta trampa? Aquí van algunas preguntas clave para la gerencia, una especie de caja de herramientas mental. Esto es para cualquier líder que vea un reporte con datos y quiera gestionar el riesgo real, no solo un promedio bonito. Son 3 reglas de oro, muy sencillas. Primero, la próxima vez que alguien muestre un gráfico con esas bandas sombreadas, la primera pregunta debe ser, un momento, ¿ese es un intervalo de confianza o de predicción? Segundo, no hay que dejarse seducir por la tiranía de la N, por el Big Data. Tener más datos va a ser más preciso el promedio, sí, pero no va a reducir la volatilidad del día a día. Y tercero, y esta es quizá la más importante de todas, la capacidad, ya sea de una planta, de un call center o de un servidor, se debe dimensionar para los picos, para el límite superior del intervalo de predicción, no para el cómodo promedio del intervalo de confianza. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. ¿Los reportes que vemos todos los días nos están dando conocimiento real o simplemente una cómoda ilusión de control? Un intervalo de confianza así bien estrechito se siente seguro, da tranquilidad. Pero la verdadera gestión del riesgo, la que funciona, consiste en prepararse para lo que pueda pasar mañana. Y para eso, sí o sí, se necesita la predicción.